Relato escrito por Daniel Hernández, adaptado por Chemo San Juan, de los eventos reales del señor Alejandro Hernández. La santera y los demonios atrapados en las paredes. Mi nombre es Alejandro Hernández. Soy originario del Estado de México. Llegué aproximadamente en el año 2005 junto con un primo de inmigrante a los Estados Unidos. Esto porque ya tenía un hermano y él nos apoyó con el viaje. Una vez que cruzamos la frontera nos instalamos en Los Ángeles, California. Pero debido al problema de alcoholismo de mi primo y los problemas frecuentes que había con la esposa de mi otro primo, decidí rentar un cuarto aparte en otro lado. Mi primer trabajo fue en un restaurante mexicano, pero tras muchas horas de trabajo y mal pagado, conocí a un buen amigo que me invitó a trabajar en la construcción y hacerme de un oficio. De hecho, fue aquí que conocí a mi esposa, madre de mis hijos, trabajando en la obra. Fue que decidimos vivir juntos. Nos movimos para California, ya que allí el trabajo está mejor pagado. Tras 2 años buscando clientes para crear nuestro propio negocio, nos fuimos haciendo una buena reputación gracias a nuestro trabajo. Tras la llegada de nuestros hijos, decidimos crear nuestro propio negocio. La verdad que doy gracias a Dios por las grandes personas y trabajadores que puso en nuestro camino, ya que ellos son como una familia para nosotros. En mi negocio nos dedicamos a la remodelación de interiores y exteriores y lo que se puede hacer mientras el cliente pague. En una ocasión, un amigo de otro negocio me llamó para decirme que tenía un apartamento para remodelar y que por falta de espacio él no agarró ese trabajo, que si yo podía ir a hacer ese proyecto. Me entrevisté con el dueño y me llevó al apartamento y desde que llegamos a la puerta comencé a sentir un fuerte dolor en el pecho. Cuando me preguntó que si estaba bien, solo dije que sí. Lo juro por Dios santo, mientras me iba mostrando el apartamento un escalofrío recorría mi piel, pero no quise que se diera cuenta y seguimos recorriendo el apartamento. Yo escuchando lo que el cliente quería, pero la verdad, solo deseaba salir corriendo, hasta que por fin terminamos y me preguntó sobre el presupuesto. Entonces yo le expliqué que para dar un estimado mandaría a otra persona para que le hiciera una gráfica, para que él la viera y si le gustaba o decidía cambiar algo, lo podíamos hacer antes de empezar. El cliente estuvo de acuerdo. Después de 2 semanas nos llegó la aprobación del presupuesto. Llegaron los trabajadores y comenzaron las labores. Pero desde allí comenzó el aterrador de mi relato como inmigrante. Cuentan mis trabajadores que desde el primer día notaron cosas raras en el apartamento. Pasó tan solo una semana y se soltó el diablo. En altas horas de la madrugada, al no tener avances de la obra, acudí a supervisar por qué diablo Juan no contestaba el celular, ya que él trabajaba solo en las noches. Al abrir el departamento, a él lo encontré tirado y con marcas en el cuerpo. Lo primero que pensé fue que a lo mejor se cayó y se golpeó. Lo llevé al hospital y al reaccionar me dijo algo que nunca olvido. Patrón, patrón, por lo que más quiera, no vaya más a ese lugar. Necesito que me crea. Nos metimos a la boca del diablo. Imaginé que mi empleado se había golpeado la cabeza y mejor hablé con el doctor. Y su diagnóstico fue que mi empleado tenía alucinaciones y por ese motivo se accidentó. Al amanecer recibí la llamada del cliente, quien preguntó por qué había una ambulancia fuera de su departamento y tuve que decir que todo estaba bien para no preocuparlo. Le pregunté a mis otros trabajadores si podían continuar con el trabajo. Ellos dijeron que sí. El miércoles de esa semana por la noche me llamó el cliente muy molesto, diciendo que fue a ver el apartamento porque estaba hecho un desastre y que me iba a cancelar el contrato. Le pedí que no se fuera, que yo personalmente lo checaría, y lo que allí miré, no podía creer. Resulta que allí había material tirado en todo el piso, las paredes pintadas de rojo y un sinfín de cosas, pero no encontré a mis 2 trabajadores de confianza. El cliente me volvió a insistir que cancelaría el contrato por nuestra ineficiencia. Le dije que yo personalmente iba a estar allí trabajando y chequeando que todo quedara como se había planeado, y que el tiempo y material perdido lo iba a reponer yo. Al día siguiente hablé fuerte con mis trabajadores y todos me juraron que estaba equivocado.
que ellos habían hecho todo bien y como terminaron temprano se fueron a sus casas. Pero no se explicaban por qué estaba todo dañado y menos entendían con qué diablos hicieron arañazos en las paredes, como si fueran garras. Algo estaba pasando y debía de haber una explicación lógica. Al día siguiente les dije que nos quedaríamos hasta las 8 de la noche para entregar el apartamento a tiempo. Mientras estuvimos casi por una semana pasamos de todo y solo les decía a mis trabajadores que no hicieran caso porque se escuchaban risas, llantos, se veían sombras y gente suplicando ayuda. El mero día, en la noche, cuando se tenía que entregar el departamento, me llamó un trabajador muy asustado, afirmando que en la esquina de un cuarto había algo parecido a un niño de color negro, rascando con unas enormes uñas, y decía palabras como en otro idioma, que no supo por dónde se metió, y cuando se le acercó esa extraña cosa negra, parecía una sombra, solo seguía rascando como buscando algo, y cada que arañaba la pared, de esta brotaba sangre. Les juro que al oír eso por teléfono, de inmediato creí que mi trabajador, Martín, estaba borracho y decidí ir lo más rápido posible. Mientras seguía en la llamada con Martín, de allí el teléfono se escuchó una voz amenazante que decía: ¿y qué rayos me van a hacer? ¿Acaso traerán un sacerdote de nuevo? Al último casi lo maté. Ya mejor no te metas en terrenos ajenos y regrésate a tu país. ¿O quieres hacerlo en un ataúd? Se cortó la llamada al entrar al departamento. Al abrir la puerta no había luz. En eso escuché una voz que no olvido, la cual exclamaba: «Malditos, juré regresar por lo que es mío, y ustedes no me lo quitarán. Ese es mi tesoro, idiotas. Lucifugo Rofocales me lo encomendó». Por más que buscaba a mi empleado Martín, este no aparecía. En eso miré a alguien agachado escarbando la pared como buscando algo, y cuando creí que rasgaba y dañaba nuestro trabajo con alguna herramienta, quise frenarlo, y llegó primero que se me ocurrió fue agarrar un palo, y le pegué en su espalda, pero este se rompió. Allí un fuerte escalofrío recorrió mi piel, y otra cosa color negro, sin masa y esencia, salió de entre las paredes, y comenzó a rugir como si una bestia estuviera atrapada en ella. No supe qué era eso que estaba en la casa o si estaban tratando de sabotear mi trabajo. La verdad, por miedo corrí a una recámara donde había luz y en ella encontré a mi empleado Martín pegando bruscamente su cráneo contra la pared y de él brotaba abundante sangre. Lo agarré y como pude lo tiré al piso para tranquilizarlo. Después de un minuto regresó en sí, pero en eso se escuchaba como si la casa tuviera vida. Las escaleras lanzaban gruñidos, sus paredes lamentos y los pisos temblaban. Algo no grato por Dios, se estaba manifestando allí y quería escapar de sus paredes como si estuviera atrapado. Lo que no sabía es que solo requería de un poco de sangre humana y esa era la llave para que ese demonio se liberara y saliera de su prisión. Nos encerramos en esa recámara y quise marcar al 911, pues alguien había invadido el inmueble, pero de pronto todo se quedó en total paz. Después de 5 minutos fuimos a ver qué estaba haciendo en la pared ese extraño sujeto y él ya no estaba, pero en su lugar encontramos huesos y sangre regada en el piso, así como tierra negra y cosas extrañas como la que se utiliza en la brujería. En ese justo momento se escuchó la voz de una señora, la cual rezaba y pedía piedad a Dios. Le juro por mi madre que en cada rosario que la señora rezaba, las paredes crujían y algo en ella se metía de regreso. Fue allí que gracias a la señora pudimos salir y solo la mujer nos exclamó: «Ya, por favor, huyan de aquí y no regresen. Dejen sus herramientas, corran mientras puedan y acudan a una iglesia antes de que regrese ese demonio y complete su cuota para poder escapar». De inmediato encendimos la camioneta. Me subí con mi trabajador herido y abandonamos ese trabajo. Después de que lo curaron, yo me quise quedar con la duda y regresé al lugar de los hechos sin meterme. En eso miré pasar una familia de inmigrantes mexicanos y les pregunté si conocía a una señora tipo cubana con collares y vestida de blanco.
La joven me dijo que aquí todos la conocieron, pero solo pocos la saludaban por miedo, ya que ella era una potente santera y hacía trabajos de magia negra, así como revivir muertos, y peleaba con demonios, y que su casa era la que estaba enfrente del tercer piso, la número 43. Ya no pedía explicaciones ni detalles. Allí entendí que la santera era vecina del departamento que estábamos arreglando y que por descuido debe escapar algunos demonios y que estos cruzaron el portal cuando lograron que alguien los liberara con su sangre en la pared. Así ellos estaban escapando y nos salvamos de que no se llevaran las almas de mis trabajadores o hasta la mía. Renuncié a ese trabajo y ya después le pregunté a un amigo también que se dedicaba a la construcción que si conocía al dueño de dicho lugar, y este dijo algo que me aterrorizó y heló la sangre. Ay, amigo, a él nadie le quiere trabajar. De hecho, lleva años pagando a diferentes empresas por arreglar ese apartamento maldito, según porque lo quiere vender, y rápido, ya que allí a un lado vivía una mujer que hacía magia y trabajos con los muertos. Pero una noche algo la mató, y desde entonces todo el lugar está maldito. Mejor ni te acerques, si es que aprecias tu vida. El cliente una y otra vez me exigía el término del trabajo, pero nadie de nosotros quería regresar. Ya hablando con el cliente sobre la situación, este me dijo que me demandaría por incumplimiento de contrato, y eso sería mi ruina, ya que en los Estados Unidos las demandas siempre se ganan. Acudimos solo 3 trabajadores con el alma en la mano del susto, y gracias a Dios terminamos en 5 horas todo. Al salir de allí, sentí como si algo se me montara en los hombros y su peso me lastimó la espalda. Creí que era su gestión y no le di mayor importancia. De esto jamás le conté nada a mi esposa, pero una noche, a eso de la 1 de la mañana, me desperté por el ruido de la televisión y furioso le grité a mi hija, que estaba en un sillón con la luz apagada, que le bajara el volumen, ya que me sentía mal, pero ella no hacía caso. Le grité una vez más, un poco más fuerte, y mi esposa al despertarse me tocó la espalda y me dijo: ¿acaso estás loco? Mira la hora, mi amor. Son ya las 3 de la madrugada y Carla está durmiendo con Karina en la otra recámara. ¿Cómo crees que una niña de 5 años estaría despierta a esta hora? Señor Chemo San Juan, eso me asustó porque yo no estoy loco y algo estaba allí y se burlaba de mí. Y creo que ese algo lo saqué de ese maldito departamento. De repente se apagó la luz en toda la casa y se escuchó un grito muy fuerte en el cuarto de mi hija. Fuimos y ella estaba sudando frío. Y entre sueños me decía: ya no, papá, por favor, ya no regreses a trabajar allí. Mira, ese lugar es un portal abierto de donde al morir la bruja, una y otra vez se escapan los demonios y espíritus. Ella no puede descansar en paz, porque noche a noche se aparece y lo retiene. Creo Dios no le permite el descanso eterno hasta que alguien cierre ese portal paralelo. Dios mío, exclamé, una niña de 6 años hablando de todo eso. Me persigné y abracé a mi esposa, que estaba asustada. Al mirar a mi hija noté que en su cuerpo tenía las mismas marcas y rasguños que tenía mi trabajador. Las paredes del departamento, y eran las mismas que había hecho esa maldita sombra. Creo yo, un demonio que estaba liberando a otros seres de bajo astral. Acudimos al amanecer con un brujo haitiano muy bueno de la zona, y este me dijo al pie de la letra todo lo que pasamos. Él me ayudó sin cobrar un solo centavo. Me pidió unas cosas que no puedo mencionar, y lo más importante que me dijo: te ayudo porque quiero que ese bastardo venga el viernes en la noche, ya que le haré pagar todo lo malo que ha hecho. Así que tráeme las cosas que te pedí, y tu hija y familiares estarán bien. Ese demonio no se comerá sus almas. Así fue. Inmediatamente llegué con las cosas que me pidió, y cuando entré al apartamento le dije: aquí estoy con lo que me pediste. En eso se escuchó una voz: ven acá y no tengas miedo. Acércate y tráeme todo lo que te pedí.
Cuando llegué al cuarto, estaba este brujo en la misma posición esquina en que miré primera vez a ese demonio. Estaba rascando la pared de la recámara de mi hija. En eso me dijo: acércate, no temas, estarás bien. Obedecí, y cuando entreví el hueco de la pared, y por Dios que no creí lo que había visto, salí corriendo y no paré hasta llegar a donde esta visión me mandó. Después no supe de mí porque perdí la razón de mis actos. Al día siguiente le llamé al cliente, le avisé que el apartamento estaría listo y que quería su firma para hacer la entrega ese mismo día y que por favor fuera a las 8 de la noche. Extrañado y tembloroso preguntó por qué a esa hora y solo indiqué porque era la única hora que podía verlo, ya que tenía mucho trabajo. El cliente no estaba tan confiado, pero por fin aceptó. A los trabajadores le pedí que se fueran a descansar, que yo me haría cargo de todo. El cliente llegó puntual junto a su esposa y su hijo. Pero antes de ver el apartamento, me dijo el señor: por favor, prométeme que lo que vi en la gráfica va a ser igual al trabajo terminado que te pedí. Sonriendo le dije que sí, y mucho mejor. Subimos al apartamento y cuando prendí la luz, la esposa no podía creer lo que veía. El señor estaba contento y me dijo: diablos, eres muy bueno. Ahora sí lo podré vender y así deshacerme de todo esto. Ellos siguieron viendo el apartamento un poco más y entraron sin fijarse al cuarto donde la sombra esa rascaba la pared. Yo me quedé en todo momento atrás y solo se escuchó una voz que decía: qué bueno que ya vinieron, malditos. ¿Acaso no me van a visitar? De seguro ya se quieren liberar de mí. Ellos se quedaron sorprendidos y en eso se volvió a escuchar: pasen, los quiero ver. Entraron al cuarto y se veía una mujer de raza negra, de aproximadamente unos 80 años de edad, acostada en la cama. Mi cliente no podía creerlo. Volteó y me dijo: ¿qué diablos hiciste? La señora volteó y me dijo: tú ya puedes irte, ya cumpliste con lo tuyo. Ahora tengo que hacer cuentas con mi familia y por favor cierra la puerta y reza a tu Dios, que de esto me encargo yo. Una vez que cerré la puerta, se apagó la luz y una voz me gritó en lo oscuro: tú ya hiciste lo correcto, ahora ve con tu familia, que por fin nosotras ya vamos a descansar en paz, porque este maldito tuvo que ver en mi muerte y por su ambición de vender este maldito edificio, contrató otra bruja negra donde liberaron demonios para sacarnos de aquí y vender. Y estos me mataron. Ahora creo que ya tendré paz. Gracias a Dios logré liberar a mi familia y a gente cercana. Les pido una disculpa, tal vez actué mal, pero la ambición de este mal hombre por apropiarse de un inmueble que no era suyo y venderlo lo llevó a tocar terrenos ajenos y su afán lo llevó al mismo infierno. Ahora la santera ya descansa con sus santos en paz. Ese maldito está ardiendo en el infierno y nosotros por miedo no regresamos a Texcoco, Estado de México, de donde no decimos salir jamás. Gracias. Agradecería mucho que dejaras tu pulgar arriba y un comentario donde expliques qué tal te pareció este relato. Recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Macedonia, la bruja que no podía morir. Relato escrito y adaptado por Chemo San Juan, de eventos reales de Alberto Juárez Molina. La maldita bruja anciana, al sentir los rezos, se retorcía y comenzaba a decir palabras demoníacas, blasfemia, y por otra parte suplicaba perdón. Era una épica batalla entre el bien y el mal, quienes luchaban por el alma de esta miserable bruja que no podía morir. En el justo momento que la bruja le pasara la lengua al rostro del padre, este temeroso imploraba piedad de Dios. Les quiero contar un aterrador relato real de una auténtica bruja, el cual pasó hace años y sucedió cerca del mar. Para llegar a esta isla apartada de la costa de Chiapas, en México, solo se podía acceder, pero en lancha. Tal es el caso de la señora Dolores, su esposo Pancracio y su pequeño y travieso hijo Toñito.
Ellos eran comerciantes y andaban de pueblo en pueblo. En sus diferentes recorridos escucharon hablar de nahuales, brujas, chamanes, demonios y hasta seres arrastraalmas, unas aberraciones nocturnas. Pero lo que vivieron en ese pueblo de la costa mexicana les heló la sangre y fue factor para cambiar de trabajo. Al pequeño Toñito le inculcaron jamás temer de nada y amar a Dios sobre todas las cosas. Esto se lo recordaban a todo momento. Al llegar a la costa colocaron su tienda y se dispusieron a vender su ropa, cobijas, juguetes, trastes, entre otras cosas. En minutos los curiosos vecinos comenzaron a salir de sus casas a comprar las cosas que en esa isla no encontraban. Los comerciantes tenían demasiados clientes y decidieron dejar ir a Toñito a jugar con los niños de ese extraño pueblo para que no se aburriera. Toñito comenzó a jugar fútbol a las orillas del río. Faltaba poco para oscurecer y en minutos se formó un alboroto. Los vecinos comenzaban a gritar que por fin ya se moriría aquella cosa y apresurados se dirigieron a una fea y vieja casa. Los niños también corrieron y en su curiosidad llevaron a Toñito. Al llegar rodearon la casa. Algunos se asomaban a la ventana como sabiendo lo que pasaba. Los adultos gritaron: ahora sí esa maldita bruja de Macedonia se está muriendo. Ya vino el demonio por ella. Por fin, ya era tiempo, exclamaba otro. El pobre Toñito, de escasos 6 años, allí mismo tuvo su primer encuentro con el auténtico terror. Adentro de la casa se encontraba una anciana con un cuerpo parecido al de un animal y una cara desfigurada como quemada, aparentemente dormida y en total tranquilidad. Pero en segundos, esta extraña mujer comenzó a lanzar alaridos y gritos que llegaron hasta la tienda de los padres de Toñito. Esta miserable mujer despertó y parecía luchar contra algo que la atormentaba. La tuvieron que amarrar entre 6 hombres, pues parecía que su fuerza era sobrehumana a pesar de su edad. Algo se había posesionado de su cuerpo y se movía horriblemente entre sus intestinos. Ese algo lanzaba desde su interior sonidos de una bestia que atormentaba y lastimaba a esta miserable bruja. ¡Ayúdenme!, gritaba la bruja macedonia ante el horror de los pobladores. Por su parte, algunos niños lloraban y otros más de plano no soportaron tal escena. Toñito estaba petrificado y en shock. Algo muy extraño estaba ocurriendo en la casa de la bruja macedonia y no sabía qué era. De pronto la anciana los maldijo y dijo que acabaría con el pueblo completo, que no quedaría ni un solo niño vivo que creciera en él. Esa no era su voz, era más bien como la de un hombre y hablaba desde su interior. Dios te salve, reina y madre, madre de mi vida, rezaban las pocas mujeres que querían salvar el alma de esta real y auténtica bruja, que según contaban, ya eran 7 veces que el diablo venía por su hija, pero esta extrañamente moría y en hora resucitaba. Esta bruja no podía morir. Pareciera que algo se lo impedía y que su deber era seguir atormentada y postrada en esa cama. Toñito no entendía qué estaba pasando. Era la primera vez que veía una real bruja en su agonía de muerte. Hasta que lograron amarrarla por completo con gruesos lazos, se dejó de quejar un momento, tiempo que aprovecharon los vecinos para ir al pueblo vecino a traer a un cura. Tal vez este hombre de Dios lograría darle el anhelado descanso eterno. Unos le gritaban: eso te pasa por chupar niños y hacer cosas de brujería. Otros la atormentaban, diciendo que su padre Satanás estaba llevándosela, pues a sus más de 90 años esta mujer ya agonizaba día y noche. Otros gritaban: vamos a quemarla, así ya no hará más daño esa maldita vieja bruja. Todos lanzaban un sinfín de maldiciones en su contra. Toñito estaba aún más horrorizado cuando le jalaron su brazo. Él asustado gritó, pero este era su padre, muy molesto, que lo sacó de allí y lo llevó de regreso a la tienda. Era casi medianoche y Toñito no podía dormir. Entre sueños veía a esa asquerosa y repugnante bruja que no podía morir. Su padre lo abrazó y juntos rezaron a Dios Padre una oración.
Los rezos y gritos de esa bruja pactada se escuchaban hasta allí. El olor a flores y veladoras mezclado con muerte infestaron el pueblo. Padre, ¿por qué esa vieja macabra y fea no podía morir? ¿Por qué tenía una boca tan horrible y un extraño cuerpo? Papá, ¿por qué dicen que comía niños? Exclamó Toñito un poco preocupado. Ya duérmete, hijo. Estás muy chico para saber eso. Papá, por favor dime, ¿qué es eso que miré? Me da mucho miedo. Mira, hijo, la gente de aquí cuenta que eso es una auténtica bruja. Ella en su juventud hizo pacto con el diablo, pues de hambre se moría. Llegó a comerse niños y chupar su sangre para sobrevivir en un pueblo lejano. Ella al pactar con el diablo se volvió una fuerte hechicera y venía gente de Oaxaca, Puebla, Guerrero y de Chiapas a consultarla. Ella hizo mucho dinero y tuvo mucho poder. La gente de este pueblo es muy católica y a pesar de que tienen miedo, quieren darle sagrada sepultura y un eterno descanso, pero dicen que ya son 7 veces en 10 años y esta no se logra morir. Llegó un día que ella se arrepintió de sus maldades y regaló todo su dinero al pueblo. Construyó un puente, mercado, escuela, y cuando mandó construir una iglesia, dicen que vino el demonio y la empezó a atormentar, provocándole mucho dolor. Es desde allí que envejeció rápido y tocó el corazón de Dios y se la pelean, pero como le pertenece al demonio, este no la deja morir. Casi al amanecer, alguien gritó a todo pulmón: ¡Ya llegó el cura del pueblo! ¡Ya está aquí! Todo el rancho estaba reunido con Biblia en mano, agradeciendo su buena acción de esta nombrada bruja. De alguna manera le estaban agradecidas. Los padres de Toñito estaban acomodando la mercancía de la tienda y fue allí que Toñito aprovechó para ir de mirón a ver cómo el padre le daba la despedida a esta bruja. El padre exclamaba: Macedonia, por Dios, resignarse y entregarle tu alma a Cristo Redentor. Por favor, ya deja de sufrir y arrepiéntete de tus pecados. Esas palabras enojaron al demonio que estaba poseyendo el cuerpo mísero de la bruja y lanzaba ofensas a Dios y al sacerdote que estaba presente. Del interior del cuerpo de esta bruja salían toda clase de maldiciones y sonidos de diferentes animales. Era un evento jamás imaginado para el pobre Toñito, muerto de miedo, pero estaba allí por curioso. De repente una lengua grotesca y larga salió de la boca sin dientes de esta asquerosa vieja y empezó a limpiar su rostro lleno de secreción, ulceraciones y llagas. Lárguense de aquí, mientras puedan, corran, huyan, escóndanse que no tendré piedad de nadie. Este pueblo me pertenece, mi hija lo construyó con dinero del infierno. Estas palabras erizaban al pobre padre que estaba a punto de rendirse. Este es el mismo demonio presente, padre mío, exclamó el sacerdote besando la cruz que intentó poner en la frente de la bruja Macedonia, pero fue imposible. La asquerosa larga lengua de la bruja se la tumbó de las manos. Los rezos, las Biblias, el agua bendita no servían de nada. Al contrario, la bruja estaba a punto de romper los lazos que la aprisionaban. Algunos vecinos no aguantaron y huyeron, otros se hincaron y pidieron piedad a Dios, otros de plano se desmayaron de la fuerte impresión. Toñito estaba sin poder moverse, pensando que eso era solo una enfermedad. El sacerdote jamás en su vida eclesiástica había hecho un exorcismo, y mucho menos se había enfrentado a un demonio o bruja, y besaba su Biblia suplicando piedad. El padre estaba petrificado y no recordaba ningún rezo, nada de lo que practicó en décadas. El demonio estaba jugando con su mente y estaba ganando la partida. Jesús, María y José, ¿qué me está pasando?, dijo en su interior el sacerdote. El padre estaba petrificado y no recordaba ningún rezo, nada de lo que practicó en décadas. El demonio estaba jugando con su mente y estaba ganando la partida. Jesús, María y José, ¿qué me está pasando?,
dijo en su interior el sacerdote. Como pudo le puso su Biblia en el pecho a la bruja y dijo como pudo: hija, pídele perdón a Dios, que Él perdonará tus pecados. La anciana se retorcía y decía palabras demoníacas, blasfemias, y por otra parte suplicaba perdón. Era una épica batalla entre el bien y el mal que luchaban por el alma de esta miserable anciana. En ese momento la bruja le pasó la lengua al rostro del padre y este temeroso comenzó a recordar sus rezos. Eso hizo que Toñito se desmayara y apareciera en su cama, ahora cuidado por su madre, y él no recordaba cómo llegó hasta allí. El niño, ya después de un rato, no despertó. Se retorcía y se moría de dolor de algo que lo aprisionaba y dañaba. Los padres corrieron a buscar ayuda, pues Toñito estaba siendo poseído también. Por un lado, después de una semana, la situación de esa bruja seguía igual. Había llegado más padres al apoyo, pero esa bruja aún se retorcía en su lecho de muerte. Y por otro lado, ahora Toñito estaba con el mal del susto. Al siguiente día, los sacerdotes pidieron los encerraran con esa bruja por una noche completa. Le hicieron un exorcismo y una misa de cuerpo presente que duró a altas horas de la madrugada. Y antes que cantaran los gallos, salieron victoriosos los padres, dando gracias a Dios. Se despidieron y montaron sus caballos para regresarse a la iglesia del pueblo. Cuando los vecinos, contentos de que por fin enterrarían el cuerpo de la bruja Macedonia y que ésta dejaría de sufrir, entraron para llevarla al cementerio, pero quedaron boquiabiertos al notar que no había cuerpo alguno. Justo al momento que los gallos cantaron, vieron como una sombra arrastró el cuerpo de la bruja por abajo de la cama y lo desapareció. Se armó un alboroto por el pequeño pueblo. Todos decían que el diablo reclamó el cuerpo de su hija antes de que éste tocara tierra santa del cementerio. Unos decían que Dios le concedió el descanso eterno, pero como esta alma le pertenecía al maligno, este no la dejó trascender. ¿Verdad o mentira? Pero extrañamente al momento de morir la bruja, el niño despertó, y fue allí que los padres del niño aprovecharon, levantaron todo y salieron huyendo de ese extraño pueblo, que durante más de una semana se convirtió en su peor pesadilla, estando despiertos y jamás regresaron al mismo. Cuentan que este pueblo desapareció una mañana al ser devorado por el agua. Otros dicen que el demonio lo reclamó como suyo al ser edificado con dinero del maligno. La verdad es que ese pueblo fue la tumba de la ya famosa bruja Macedonia, la que por una década no podía morir. Recuerda que la mejor forma de apoyar el canal es dejando tu like y un bonito comentario donde expliques qué tal te pareció este relato. El extraño caso de la bruja de Veracruz. Relato escrito y adaptado por Chemo San Juan, de eventos reales del estado de Veracruz. Señor cantinero, sírvame otra copa por favor, para olvidar mis penas y amarme de valor. Pero señor, usted ya tomó demasiado. ¿Acaso su pena es tan grande como la cantidad de alcohol que ingirió? Mire amigo, no tomo para acabarme el alcohol, tomo para agarrar valor de lo que hice y haré, y de ese camino de perdición no hay regreso. Después, muy triste pero resignado, el pobre borracho salió de la cantina a culminar su propósito que comenzó días atrás. Esto que quiero contar pasó en Catemaco, Veracruz, México, lugar mundialmente famoso por su actividad paranormal como brujas, chamanes y nahuales. Y este evento real comenzó justo aquí. Hace años vivía una joven y bella mujer que tenía la facilidad de transformarse en bruja, gracias a un ritual que hizo mediante un pacto en cierta noche del calendario pagano. Juró ser fiel sirviente del diablo y a este le derramara la sangre que necesitase hasta saciar su sed, a cambio de una vida eterna y una gran posición económica. Para su transformación, ella se colocaba cerca de una olla grande de barro en su cocina, junto a su estufa de leña donde elaboraba los alimentos de su amado esposo. Tenía que llenar la olla de agua y agregar hierbas y gotas de sangre de algún inocente bebé recién nacido. Culminaba con una oración de blasfemia y odio a Dios Todopoderoso,
y al final se podía quitar las piernas, ojos, brazos y los dejaba a un lado de la estufa de leña. Esto para mantener una temperatura de ambiente en sus asquerosas partes corporales. Lo hacía después de medianoche, aprovechando que su marido doblaba turnos en una fábrica a kilómetros de allí. Esto con la ilusión de comprar unas cosas, pues el sueño anhelado de él era ser padre. Era ya rutinario. Ella regresaba a casa antes del cantar de los gallos y sin que su marido lo notara. Vivieron así un par de años. La pobre casa que el marido con esfuerzo construyó era de paredes de cartón y muy humilde sin ningún lujo. Él refería que el amor todo lo perdonaba y en la fábrica ganaba tan solo para comer. Es por ese motivo que la joven bruja hizo el pacto de sangre para salir de la miseria. Cierta noche, un amigo del esposo, en su curiosidad del por qué los perros aullaban y ladraban desesperadamente, se dispuso a investigar, pero se escondió junto a un árbol y observó cómo de la pobre casa salía algo arrastrándose, y en segundos abría las alas como de un guajolote o pavo y se disponía a volar, lanzando un graznido que a los perros provocaba terror. Este hombre logró ver que era la esposa de su mejor amigo, pero no sabía cómo ponerlo al tanto y esperó el momento oportuno. Amigo, tu mujer es una bruja, y lo peor es que todo el pueblo ya lo sabe menos tú. Aparte, en las noches más frías y oscuras entra un hombre de elegante figura y ropas finas, y no es la primera vez. Parecía que a este pobre hombre le hubieran clavado un cuchillo y solo exclamó: ella es el amor de mi vida, es la mujer más bella, fiel y amorosa que existe. Si ella me deja, me muero. No creo que lo que dicen de ella sea del todo cierto. Antes de juzgarla, la checaré. Y así lo hizo. Incrédulo y muerto de impotencia y curiosidad, le tendió una trampa diciéndole que no regresaría en 3 días y que se encerrase, pues había rumores de que algo o alguien estaba robando niños y entrando a las casas. Le dio un beso y se marchó de allí con la mirada triste. Se fue por su camino de costumbre y giró unas calles para regresar por atrás de su casa. El esposo pasó horas observando por un agujero en la pared de cartón y al no notar nada raro, dijo que era una mentira de los vecinos y se dispuso a entrar a la casa, cuando de pronto la mujer se confió por completo, colocó la olla, la hierba e invocó al Icifugo Rofocale, el mismo diablo, para después lentamente comenzar a quitarse las putrefactas partes de su asqueroso cuerpo, una por una, y colocarlas cerca de la estufa. Cuando a esta bruja increíblemente le salieron otro par de patas ligeras de gallinas, antes de echarse a volar, esta mujer estaba ya desfigurada del rostro y sin más apuros emprendió el vuelo y abandonó la casa. El hombre, muy asustado, impresionado y triste de ver la dura realidad, no le quedó de otra y aceptó que estaba casado con una real y auténtica bruja pactada. Con el dolor de su corazón y los ojos llenos de lágrimas, tomó las piernas, ojos, brazos y los enterró en el patio de la casa y se marchó por 2 días más. Cuando por fin regresó este marido, antes del mediodía, saludó a su bella mujer, quien aún estaba raramente acostada y tapada con una sábana de pies a cabeza, hasta que algo molesto le reclamó: amor mío, acabo de llegar y tú aún acostada, por lo menos dame un beso y prepárame el desayuno. Esta, al oír eso, muy asustada, solo replicó: amor, me siento muy mal desde que te fuiste. Discúlpame por favor, no puedo atenderte. Ve a la cocina y hazte de comer, gracias. Él, sabiendo del peligro que corría y de lo que era su amada esposa, le jaló la sábana que cubría a esa miserable bruja, y ésta luchó por no ser descubierta, pero como él era más fuerte, logró quitársela y en segundos contempló que su esposa, desmembrada, traía patas de ave. Él lanzó una mueca de horror. Esta bruja amenazante le contestó: maldito, tú tienes mis partes humanas,
Regrésamelas antes de que mi padre te arrastre junto conmigo al mismo infierno. Llevo 3 días aquí postrada y estoy muriendo de hambre. El hombre con llanto en los ojos exclamó que era lo justo que muriera, que no tenía perdón de Dios por ser tan mala y inhumana al chupar niños y robar bebés. Cuentan que los vecinos chismosos vieron cuando a la casa entró al anochecer el extraño hombre de finas ropas, y después de escucharse unos gritos de agonía y arrepentimiento, este par de esposos desaparecieron para siempre. La casa quedó abandonada sin rastro de qué pasó con ellos. Quedó semidestruida y hay quien asegura que en un pacto de amor se mataron juntos. Otros que huyeron a otros pueblos ante tal evento y por miedo a ser quemada. Lo más acertado, dijeron que el diablo, al saber que sus hijos pactados son descubiertos, los arrastra al infierno y les quita su don y protección, ya que no merecen ser adoradores de él. Curiosamente, esa noche que el hombre triste y resignado entró a esa cantina a borrar una pena y olvidarse de un amargo trago, también fue la última vez que se le vio con vida, y al día de hoy, después de 20 años, nadie sabe qué pasó con este pobre matrimonio. La realidad aún es incierta. Gracias. Hemos llegado al final de este episodio. Espero que te hayan gustado estos 2 fascinantes relatos de brujas de nuestro querido amigo y escritor Don Chemo San Juan. En la descripción de este video se encuentra el link de su página de Facebook, así como su canal de YouTube. Agradecería mucho que vayas y lo sigas y que te suscribas a su canal. Si dejas un lindo comentario diciendo que vas de mi parte, sería genial. Recuerda que la mejor forma de apoyar este canal es dejando tu like y un bonito comentario explicando qué tal te parecieron estos relatos. Compártelo en tus redes sociales o con un amigo. Feliz noche, trovadores, amantes de cuentos de terror.